Buen y bendecido día. Quien les saluda, Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número 3 y el tema número 4 de esta unidad temática número 1, que se refiere a la figura del comerciante y a las situaciones de anormalidad que se pueden presentar dentro del patrimonio del comerciante. Y para ello les invito a que me acompañen en el desarrollo del contenido de estos temas que hemos mencionado. Para ello me voy a permitir compartir pantalla y hacerlo propio. Una de las cosas fundamentales que deben ustedes considerar para estos dos temas es la expresión de comerciante. Básicamente, tenemos que señalar que los referidos por el legislador del año 1955 como comerciante ha sido una noción eminentemente restrictiva, es decir, una noción que estaba fundamentada en la figura del comerciante llamado bodeguero, es decir, aquella persona que tenía un negocio que no salía de las cuatro paredes. Pero a razón de la expansión, a razón de la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación, hemos visto cómo ha ido evolucionando la noción del comerciante, puesto que observamos que en todo caso hay comerciantes que no solamente están dentro de un espacio geográfico determinado, sino que han podido romper esas barreras que limitan los territorios. Y así es como tenemos algunos supermercados que nacieron acá en el estado Táchira y que hoy podemos contar con algunos que se encuentran en otros países como Panamá, como Estados Unidos, entre otros. Y es por ello que tenemos que dar una visión más amplia, más generalizadora, más universal de la figura de comerciante. Y a razón de ello, es importante considerar lo que decía el doctor Morgan Hernández. La figura de comerciante que estaba dispuesta dentro del Código de Comercio era una figura muy restrictiva, una noción bien reducida de lo que debe comprenderse como comerciante. A razón de ello, el comerciante debe ser entendido como el empresario, esa persona que de alguna u otra manera debe ser considerada como industrial, el banquero, entre otros. Y por ello vamos a tener en cuenta que cuando hablemos de comerciante tenemos que tratar de buscar esa noción más amplia, más integradora de la figura actual del comerciante. No obstante, tenemos que hacer lo propio partiendo de lo que ha dispuesto el redactor del Código de Comercio de 1955. Y en función de ello vamos a revisar lo que dispuso en el artículo número 10 al dar esa figura del comerciante. El artículo 10 dispone, son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual y las sociedades mercantiles. Aquí se evidencia la presencia de dos tipos de comerciantes, el comerciante individual y el comerciante social. El comerciante social está representado por las sociedades mercantiles, sean estas sociedades de personas o sean estas sociedades de capital. Y fíjense que el legislador fue sabio, pues no hace una pormenorización o particularización de las características que debe contener la figura del comerciante social, como sí lo hace para el comerciante individual, ya que en esa definición dispuesta en el artículo 10 se señala, son comerciantes los que, uno, teniendo capacidad para contratar, dos, hacen del comercio, tres, su profesión habitual. Entonces, allí podemos señalar que el redactor de la norma ha dispuesto unas características para el caso del comerciante individual, no así para el comerciante social. Y a razón de ello es que la doctrina especializada en la materia ha generado o ha detectado algunas fallas de las cuales adolece esta definición prevista en el artículo 10. Y la primera de ellas está referida al hecho de que el legislador hace mención a que la persona debe tener capacidad para contratar. La regla de la capacidad es que al tener 18 años la persona tiene básicamente lo que nosotros llamamos la capacidad negocial, contractual. Es decir, tiene derechos y obligaciones que los puede ejercer por sí mismo. Pero hay excepciones a esta regla. La primera de ellas es aquella persona que no teniendo los 18 años de edad
ha adquirido un estado llamado emancipación. Es decir, se ha casado y tiene una edad preestablecida que le permite tener tanto los derechos y las obligaciones que se le reputan a un mayor de edad. En este caso estaríamos hablando del menor emancipado. En el caso del hombre, la edad mínima que se requiere para que se produzca esa emancipación es básicamente 16 años. En el caso de la mujer, la edad mínima que se requiere para que ella pueda adquirir la emancipación son 14 años de edad. Entonces, en ese caso, si ellos tienen la emancipación, es decir, están casados, y en el caso del hombre tiene 16 años, o en el caso de la mujer está casada y tiene 14 años, pues se reputa como un mayor de edad y en consecuencia va a tener todos los derechos y las obligaciones que se le imponen a los comerciantes que tienen básicamente su capacidad negocial producto de haber alcanzado los 18 años. Pero imaginemos el caso contrario, tenemos aquella persona que tiene 18 años, pero que por alguna enfermedad, como por ejemplo la ludopatía o algún vicio de consentimiento, o en todo caso por alguna enfermedad mental como el síndrome de Down, no puede ejercer por sí mismo esa capacidad negocial o esa capacidad contractual. Y en ese supuesto, esa persona, aunque tenga los 18 años, no puede ejercer básicamente esas actuaciones. Otro caso sería aquella persona que en un momento determinado tiene 18 años, pero ha caído en un estado de quiebra, es decir, ha cesado en el pago de sus obligaciones y consecuencialmente el tribunal ha dictaminado que la persona está en quiebra y por tanto esa persona no puede ejercer el comercio. Entonces fíjense que la regla de que el comerciante tiene capacidad para contratar puede en todo caso ser rota o ser desquebrajada en estos supuestos. La segunda falla de las cuales nos hace mención la doctrina nacional está referida a que en ningún momento el redactor de la norma ha señalado que el comerciante tiene que actuar en nombre propio y no por cuenta de otro. Básicamente esto ocurre cuando el comerciante tiene a su cargo a aquellas personas que son denominadas como dependientes, vale decir, el factor, el vendedor, aquella persona como el guardia de seguridad, que forman parte de ese andamiaje dentro del ente comercial para poder llevar a cabo esa ejecución de las tareas del día a día. No obstante, estas personas no están actuando en nombre propio, sino por cuenta de otro. También opina la doctrina especializada en la materia que el redactor de la norma no contempló la expresión de que las actividades que ejecutase ese comerciante tenían que ser con ánimo de lucro, es decir, con especulación, con un ánimo de ganancia. Entonces, allí también ha sido reiterada la doctrina nacional en señalar que hubo ausencia de este elemento dentro de ese artículo número 10. De la misma forma, señala la doctrina especializada en la materia que existe una falla de la cual se señala en ese artículo 10 por el hecho de que el legislador no consideró que era necesario determinar esa habitualidad y la profesión, porque en muchos casos la profesión no llega a ser habitual. Y esto es el caso de aquellas personas que estudian una carrera pero que no la ejercen en ningún momento. Entonces estos dos elementos quedan totalmente separados y por eso es que la doctrina aclara que la profesionalidad no quiere decir que lleve inmerso la habitualidad. Entonces, fíjense que frente a estas deficiencias, fallas de esta definición legal, es necesario que nosotros demos una definición más amplia del comerciante individual. Y debemos señalar que comerciante individual es aquella persona que teniendo capacidad o que respetando las reglas de la capacidad y sus excepciones, puede realizar actividades de comercio en nombre propio y con fines de lucro para realizar el giro normal de una actividad que ha sido catalogada como actos de comercio. Sin embargo, usted queda
completamente libre para que adopte la definición que considere más conveniente para poder definir la figura del comerciante individual. Así las cosas, ahora vamos a pasar a hacer una referencia puntual de algunas figuras que están dispuestas dentro de nuestro Código de Comercio. Y entre ellas están la figura del menor emancipado. Recordemos que dijimos que para ser comerciante es necesario que la persona tenga la capacidad para contratar y señalamos las reglas que dispone esa capacidad para contratar. La regla es que tenga 18 años, pero también indicamos las excepciones para esa regla. Y dentro de esas excepciones, nosotros indicamos en primer momento el caso del menor emancipado. Es decir, aquella persona que no ha alcanzado los 18 años, pero que se ha casado teniendo una edad establecida y que se le reputa como mayor de edad. Es decir, que tanto los derechos como las obligaciones de un mayor de edad van a ser ejercidas y van a tener que cumplirse para esa persona que es considerada como menor emancipado. Y en todo caso, el menor emancipado en Venezuela puede llevar a cabo actividades de comercio y se le reputa como comerciante. El caso de la mujer casada también es interesante considerar dentro de esa figura del comerciante. ¿Por qué? Porque en el caso de la mujer casada, en principio ella tenía que pedir autorización para poder ejecutar actividades de comercio. Hoy en día la mujer casada puede ejercer separadamente del marido el comercio y va básicamente a obligar el 50% de los bienes que le corresponden, en tanto que el otro 50% de los bienes que son administrados y le corresponden dentro de esa comunidad de bienes que tiene al momento de casarse con su cónyuge, le va a corresponder a el marido, pero para poder en todo caso obligar a esa responsabilidad el 50% que no le corresponde, tiene inexorablemente que pedir la autorización del otro cónyuge para poder hacer esto. Lo que quiere decir que la mujer puede realizar actividades de comercio y en todo caso puede ser comerciante. Y para ello lo puede hacer separadamente de su esposo y consecuencialmente podrá obligarse básicamente en el 50% de los bienes gananciales que le corresponden. Pero si quiere, en todo caso, utilizar o emplear el 50% que le corresponde a su esposo, tendrá que pedirle la autorización por escrito. Y esa autorización tiene que estar registrada básicamente en el registro mercantil para que esta persona pueda comprometer y obligar el 50% de los bienes que le corresponden a el esposo. Y finalmente, tenemos que señalar, ¿será que el Estado en Venezuela puede ser comerciante? La respuesta a esta interrogante nos la da el artículo número 7 del Código de Comercio. Y en efecto, este artículo señala que el Estado, la nación, los municipios no son comerciantes, pero que pueden realizar actividades de comercio. Y si llegan a realizar esto, pues están sometidos, están sujetados a las disposiciones que trae el Código de Comercio, lo que quiere decir que el Estado baja de esa superioridad en que se encuentra situado y va a realizar las relaciones de coordinación con los particulares, cuando obviamente esté realizando actividades de comercio. En consecuencia, fíjense que en este tema nosotros vimos de manera puntual la existencia de dos tipos de comerciantes en Venezuela. Básicamente las sociedades mercantiles como comerciantes sociales, vale decir, las sociedades de personas o las sociedades de capital. Y pormenorizamos al comerciante individual, es decir, aquella persona que no tiene más sino sus bienes para responder por todas las actuaciones que está ejecutando. Y para ello dijimos que dentro de esta legislación venezolana actual existen una serie de fallas que reporta la definición del comerciante individual. Señalamos cuáles eran las fallas que dispone la doctrina y posterior a ello dimos una breve definición que permite sortear esas fallas que ha detectado la doctrina. También hicimos referencia a el caso del menor emancipado, que es uno de los casos que permite resquebrajar
la regla fundamental de la capacidad para contratar o la capacidad negocial que debe tener el comerciante, y también señalamos el caso de la mujer casada comerciante, que debe tener esa autorización para comprometer el 100% de los bienes que corresponden a la comunidad conyugal, pero en el caso de que solamente quiera comprometer la porción que le corresponde a ella de esa comunidad de bienes, es decir, el 50%, pues la persona de la mujer puede hacer eso y obligar el 50% de los bienes que ella administra. Y en el caso de que quiera comprometer el 100%, pues deberá tener la autorización del otro cónyuge. Y finalizamos señalando que el Estado, llámese nación, llámese república, llámese municipio, no puede realizar actividades de comercio como comerciante, pero sí puede hacerlo, y en este caso no va a tener esa protección o ese poder o supremacía que le otorga el derecho público. Va a bajar a el estado en que él va a tener unas relaciones de coordinación con los particulares del ESID y los particulares y el Estado. Así las cosas, ahora vamos a pasar a hacer referencia y reflexión sobre las situaciones irregulares en el patrimonio del comerciante. Y debemos partir señalando que cuando nosotros hacemos mención al patrimonio del comerciante, tenemos que tomar en cuenta algunos conceptos que ustedes ya han aprendido en el área contable, vale decir, en contabilidad. Los conceptos son activos y pasivos. Lo normal es que cualquier persona tenga más activo que pasivo, o que por lo menos su activo y pasivo estén en una situación de igualdad. Pero, ¿qué ocurre en el caso del comerciante? En el caso del comerciante puede ocurrir dos situaciones. Que el activo supere al pasivo, y en este caso la persona del comerciante se vea retardada en el pago de sus obligaciones, porque en el momento no tiene la liquidez, no tiene el circulante necesario para poder cancelar a cada uno de los acreedores. Pero puede ocurrir todo lo contrario. El caso es que el comerciante puede tener más pasivos que activos. Y en ese caso, esta persona del comerciante no podrá honrar ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana las obligaciones que ha asumido con sus acreedores. Y en ese caso estaríamos hablando de la quiebra. Y por eso es necesario que nosotros analicemos las dos situaciones y establezcamos cuáles son las particularidades que presentan para poder determinar cada una de las diferencias que se pueden establecer en estas situaciones de irregularidad en el patrimonio del comerciante. Al efecto, el artículo 898 del Código de Comercio dispone cuáles son los requisitos que se establecen para estar en beneficio de atraso. Lo primero que señala es que el comerciante que tenga un activo que sea superior al pasivo y que se vea sorprendido en el retardo del pago de las obligaciones comerciales o mercantiles por causas que no le son imputables, puede solicitar el beneficio de atraso. Y el beneficio de atraso comprende de que ese comerciante que pida o solicite ante el juez de comercio el beneficio de atraso como tal, no podrá ser demandado por los acreedores por un tiempo de 1 año, hasta que él pueda honrar el compromiso asumido con estos. Lo que quiere decir que las características del atraso, en todo caso, es que solamente lo puede pedir el comerciante, que se dé efectivamente un retardo, ojo, no una cesación en el pago de las obligaciones, que el activo sea superior al pasivo, es decir, que cuente con numerario que permita determinar que esto sea evidente y que sea por causas que no le sean imputables al comerciante. Pero para que ello ocurra, este comerciante debe ir ante el juez de comercio. Y al juez de comercio le va a presentar una serie de recargos, como por ejemplo los libros contables llevados bajo las exigencias dispuestas por el Código de Comercio, así como el inventario de los bienes que posee, para que el juez pueda determinar que realmente esa persona del comerciante tiene más activos que pasivos.
de igual manera, ese comerciante deberá presentar la lista de los acreedores, es decir, aquellas personas a que él le debe, y por si fuera poco, la lista de los deudores, es decir, aquellas personas que le deben a él, porque esa lista de deudores se convierte en un activo más dentro del patrimonio que posee ese comerciante. ¿Y esto por qué? Porque el juez de comercio tendrá que verificar todos estos aspectos para poder señalar si realmente el comerciante tiene un activo superior al pasivo o si por el contrario el pasivo no merece o no ofrece ninguna garantía que haga suponer que ese comerciante va a honrar los compromisos con todos y cada uno de sus acreedores de carácter comercial. Si se puede determinar que realmente el comerciante tiene un activo superior al pasivo, pues el juez le concederá ese beneficio y con ese beneficio él podrá seguir realizando el giro normal de la empresa y durante un año él no podrá ser demandado por esos acreedores que en primer momento fueron afectados por esa situación de irregularidad en el pago. En tanto que, si hablamos de quiebra, tenemos que hacer referencia al artículo 914 del Código de Comercio. Y allí tenemos que verificar que este artículo dispone que el comerciante que no estando en estado de atraso, vale decir que su activo no sea superior a el pasivo, cese en el pago de las obligaciones comerciales, pues está en quiebra. Y por eso es que el tribunal mercantil, en todo caso, dictaminará que este comerciante no tiene ni ofrece ningún bien para que pueda honrarse las obligaciones comerciales que ha asumido con todos y cada uno de los acreedores. Porque el pasivo, obviamente, no es suficiente para cubrir todos y cada uno de las obligaciones que adquirió con sus acreedores. Y en el caso de esto, tenemos que señalar que el legislador mercantil comprende tres tipos de quiebra. Está la quiebra fortuita, la culpable y la fraudulenta. En el caso de la fortuita, dispone el redactor del artículo 915, que esta se trata de aquella que ocurre por casos fortuitos o fuerza mayor, es decir, que no va a depender de la mano del comerciante. Han sido sucesos imprevistos, como por ejemplo el deslave de Vargas en el año 2000. Llovió tanto que hubo un desastre total en Vargas y arrasó con cuanto comercio había. Realmente la culpa no fue del comerciante, puesto que el fenómeno natural arrasó con toda esa población. También tenemos la quiebra de carácter culpable, y esta refiere a la conducta disipada e imprudente de parte del comerciante, es decir, que el comerciante actúa de manera alocada, no toma en cuenta las previsiones que están dispuestas en la norma, y en función de esto, pues ha conllevado a que él no pueda honrar los compromisos que ha asumido. Por ejemplo, él no llevaba los libros contables. Él, como comerciante, invirtió en operaciones de bolsa y esa inversión no fue básicamente supervisada por algún corredor de bolsa. Compró en un precio y vendió en precio inferior a este. Pues todos estos elementos hacen que la conducta del comerciante sea irregular, sea imprudente, sea disipada. Es decir, él no está, en todo caso, tratando de cuidar el peculio, ese dinero, ese patrimonio, ese activo para poderle pagar a todos y cada uno de los acreedores. Y en el caso de la quiebra fraudulenta es aquella que ocurre cuando existe una conducta dolosa, maliciosa, fraudulenta, intencional. Es decir, el ánimo de defraudar a los acreedores. El ejemplo típico es aquel comerciante que lleva doble contabilidad, la contabilidad maquillada y la contabilidad real. O que él ha señalado que tiene deudores, pero realmente no cuenta con los deudores al momento de hacer referencia de estos deudores en la solicitud del atraso. Y pues todo ello pues hace presuponer que él tiene esa
intencionalidad de defraudar a sus acreedores. Y esta quiebra fraudulenta es castigada con privativa de libertad para el comerciante que caiga en ella. Entonces, fíjense que en estas situaciones de irregularidad en el patrimonio del comerciante vamos a conseguir los dos extremos. El primer extremo, el que refiere a que el comerciante puede, con un tiempo prudencial, cumplir con todas y cada una de las obligaciones, permitiéndosele el giro normal de la empresa, es decir, realizando todas y cada una de las operaciones que están encaminadas para poder obtener el ingreso, el activo necesario. Y para ello es necesario, básicamente, que ocurra a el tribunal mercantil y que esto lo acuerde el juez mercantil. Y en el caso de la quiebra, ahí estaría representado el comerciante que no ofrece de ninguna manera la posibilidad de honrar o de cumplir con las obligaciones mercantiles, puesto que su activo es inferior a el pasivo, es decir, tiene más obligaciones que activo para poder honrar los compromisos. Ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, él va a poder conseguir ese dinero y por tanto ha cesado definitivamente en el pago de sus obligaciones. Y en función de esto es que el tribunal mercantil va a declarar en todo caso la quiebra de ese comerciante. Y vistas estas dos situaciones de irregularidad en el patrimonio del comerciante, les invito a que profundicen más en estos dos temas de el comerciante, así como de las situaciones de irregularidad que puede afrontar el patrimonio del comerciante a través del estudio del Código de Comercio, así como de la doctrina presentada por Sevilla Heidi, por Pisani Risi y, por si fuera poco, por Belleri en su curso de Derecho Mercantil. Por su atención, muchísimas gracias.